Ya lo vio. Yo soy Kuroki. Estoy en segundo de prepa. Mi vida estudiantil es común y corriente. Así como tengo amigos, hay con los que me llevo mal. Buenos días, Kuroki. No, Katsura, buenos días. Este es Katsura, mi amigo de la infancia y compañero de salón. Como está en el club del periódico estudiantil, siempre tiene alguna información nueva. Cierto, ¿ya viste? La casa de Tachibana. Ay, sí, la vi. No quería verla, pero como está camino a la escuela, ese tal Tachibana es uno que no me cae bien. Y eso es porque... Oye, Katsura, baboso, tráeme un pan con tallarín salteado. Ah, ¿y tienes el dinero? ¿Ah? ¿Acaso me sacarás dinero a mí? Ya voy. Hoy no me tocó a mí. Como habrán visto, nos trata como a sus lacayos. ¿Qué haces pensando en musarañas? ¿Qué? También ve, Kuroki. ¡Quiero un pan melón! ¡Ay, sí! Al final también voy. Akamatsu y Tachibana siempre andan juntos, y son los más descarriados de nuestra escuela. Además de eso, quitan dinero, dan golpizas y más. Son innumerables sus conductas problemáticas. Casi todos mis amigos han sido o son víctimas de ellos. Creo que sería más difícil saber de alguien que no los odie. Y bueno, porque todo eso es porque son terribles. Pero más terrible es... ¡Ay, cierto! Oye, Tachibana, ya vi tu casa. Se ha vuelto enorme, ¿no? ¿Verdad? ¡Asombroso! Tus padres se ganaron la lotería y han recibido varios millones de dólares. ¡Cielo, sí que tienes suerte! Bueno, sí. ¡Maldición! ¿Por qué diablos a alguien como Tachibana le cae dinero del cielo? ¿No debería ser un desafortunado como yo el que debería tener ese golpe de suerte? ¿Qué tal si vamos al restaurante de sushi salido de la escuela? Me han dado bastante propina. Ay, ¿en serio? ¿Qué dadivosos son tus padres? Cuando les digo que me den dinero, lo hacen sin decirme nada. Son como un cajero automático. ¿Y eso no se debe a que no lo quieren demasiado? Me están haciendo mal. Si tienen un hijo tan descarriado, amastréelo un poco. Ah, sobre eso, Tachibana. ¿Qué? Cuéntame otra vez lo de la vez pasada. Ay, ni modo, ya que insistes. Te refieres a la historia de que finitiqué al pordiosero, ¿no? ¿Ah? Por eso, cuando caminaba por el parque, un tipo mugriento se me acercó. Creo que era un pordiosero. Por eso, lo golpeé. Pero eso no me dejó satisfecho, así que le di una ráfaga de golpes. Y entonces, él dejó de moverse. En ese momento, justo acababan de comenzar las obras de reforma de mi casa. Y yo, en la tierra debajo de la casa, enterré su cuerpo inerte. Es decir, que debajo de mi casa está enterrado el cuerpo de un pordiosero. Cada vez que la escucho me parece más graciosa. Sería un gran cuento de terror para la escuela. ¡Baboso! ¡No es un cuento, es verdad! No, por supuesto que es un cuento. Si no fuera así, serías un criminal, tonto. Bueno, este siempre ha tenido la manía de contar cuentos de valentía sospechosa. Como que demolió el suelo así en descarriados y no sé qué más. Oye, Kuroki, ¿por qué nos ves, baboso? ¿Ah? ¿Y mi pan de melón? Date prisa y corre al kiosco. Pero... ¿Ah? ¿Te atreves a refutarnos? No, no es eso. Después ven al baño. Sí. ¡Maldición! Tachibana y compañía sí que hace lo que les da la gana, ¡cielos! Así todo vi su casa de nuevo de camino de regreso y es espectacular. Dijeron que habían recibido varios millones de dólares. Seguro que han gastado muchísimo en reformarla. ¡Ay, me da rabia! ¿Qué es este sentimiento? No encuentro ningún sentido. ¡Ay, qué injusta es la vida! Eso pensaba en ese momento, pero dormiré. Pero ni en mis sueños imaginé que después pasaría eso. ¿Cómo? ¿No hay obras en la casa de Tachibana? ¿O acaso otra vez están haciendo reformas con el dinero que tienen? ¡Ah, Kuroki! ¡Ah, Katsura! Hoy vienes temprano. Sí, porque hoy no tengo club. Pero aunque mire varias veces, la casa de Tachibana sí que asombra, ¿no? Así es, se ha vuelto tan grande. Y además otra vez está en obras. ¿Será que la van a ampliar? ¿Cómo? ¿Es que no lo sabes? ¿Ah? ¿Qué cosa? Parece que van a derrumbar esta casa. ¿Cómo? Lo escuché a escondidas cuando Tachibana conversaba con un amigo. Debe ser que porque está en el club de periódico estudiantil, que Katsura tiene las antenas bien paradas. Eso significa que hay bastante credibilidad. ¿Y de paso escuchaste el motivo? Sí, dicen que se debe a que llegó una carta extraña. ¿Carta? Sí, no es impresa, así que no se puede identificar la letra. Dicen que estaba escrito algo así. Su hijo mató a un pordiosero y lo ha enterrado debajo del piso. Tachibana está bastante irritado.
Sí que deberían dejar las tonterías mis padres, ¡diablos! Oye, que te calmes. ¡No puedo calmarme! Solo han creído en esa carta y esa grabación y no me escuchan. Actúan como unos babosos. Les dije que no he hecho nada, pero solo dicen que no me pueden creer. ¿Por qué no pueden creer en el hijo que lleva su sangre? Bueno, es que hasta ahora hemos hecho barbaridad y media tú y yo. Digamos que es por nuestra conducta. ¿Oh? Akamatsu, baboso, ¿dices que apoyas a mis padres? ¿Qué? No. ¡Bastardo! ¡Ah! No puedo creer que eso pasara. Ahora que lo pienso, desde hace unos días hay cierta distancia entre ellos dos. Pero una grabación y una carta, no lo creo. Seguramente sea obra de alguien de nuestra escuela. Tal vez. Yo pienso igual. Creo que él se ganó el odio de muchos. Debió ser alguna de sus víctimas de abuso. Puede ser, pero creo que eso de la conducta diaria es realmente importante, porque si llegara una carta o un audio así a una casa normal, los padres creerían en su hijo. Mejor dicho, ¿qué piensan hacer los padres de Tachibana derrumbando la casa? Ni idea. Seguramente cambiarán el cadáver del lugar sin avisarle de ningún modo a la policía. Eso es encubrir pruebas de delito. Al poco tiempo, la casa de Tachibana fue completamente derrumbada. Luego, no sé si fue porque alguien dio el aviso, pero apareció la policía y estuvieron excavando por todo el terreno. Y el resultado... ¿Esto es? No es un hueso. Tachibana, ¿acaso tú realmente? No puede ser. ¡Querida! ¡No, yo! Esto no es un hueso humano. ¿Ah? Es un hueso, pero... Ahora que recuerdo, antes de que la casa estuviera lista, creo que comí pollo frito con Akamatsu. ¡Ah! ¿Tú enterraste esos huesos en el terreno donde íbamos a construir la casa? ¡Hay un límite para la insensatez! ¡Pesado! ¡Era mejor que dejarlos ahí tirados! Ya excavé bastante y al parecer no hay ningún cadáver. Aunque cavé tan profundo, ni siquiera hay olor a podrido. Y no creo que un alumno de prepa tenga la fuerza suficiente para cavar tan profundo. ¡Ven! ¡Se los dije! Si solo me hubieran creído, no hubieran tenido que derrumbar la casa. ¡Oye, tú! ¡Cierren la boca! Si habitualmente llevaras una vida seria, a nosotros no nos hubieran invadido las dudas. Con este incidente me quedó clarísimo. Al parecer, nos equivocamos al educarte. Hasta ahora te teníamos miedo y por eso te habíamos dejado hacer lo que quisieras. Pero desde ahora ya no será así. Sería un gran problema si de verdad mataras a alguien. Te educaré con la determinación de que si es necesario llamar a la policía y que tu padre y yo recibamos el castigo, lo haré. ¿Entendiste? Sí. A raíz de este incidente, la actitud de los padres de Tachibana había cambiado bastante hacia él. Pero aquí no terminó la historia. ¡Ay, rayos, el dúo descarriado! Últimamente estaban distanciados, pero otra vez se juntaron. ¿No será? ¿Qué pasa? Como que el ambiente está raro. Akamatsu, tienes algo que decirme, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué cosa? Sobre el que dejó esa carta y esa grabación en mi casa. ¿Eso? Pero no tengo nada que decir. ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! Lo golpeó con mucha fuerza. ¿Qué haces? Después de reformar la casa, pusimos una cámara de seguridad en la entrada. Por eso quedó grabado quién metió esa carta en el buzón. El que sale en las grabaciones es un tipo vestido de negro de pies a cabeza y ocultaba su cara con mascarilla y lentes de sol. Mis viejos pensaban que así era imposible investigar quién había enviado esa carta y esa grabación, pero yo no podía perdonarlo y las vi con detenimiento. Y entonces me di cuenta de que ya conocía esas facciones faciales. El culpable fuiste tú, ¿verdad? ¿Nani? ¿Entonces Akamatsu metió la carta y la grabación? ¡Ja! ¿Y si así fuera, qué? ¡Lo reconoció! ¿Por qué diablos lo hiciste? ¡Cargoso! ¡Me diste cólera! Como te cayó dinero de encima, se te subieron los humos, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿No te estuve invitando cosas ricas y caritas? ¿Acaso me pagas con ese mal? Esa actitud de te estoy invitando me molestó, tarado. Por eso metí la grabación y la carta en el buzón de tu casa. Solo que jamás imaginé que fueran a derrumbar tu casa. ¡Maldito bastardo! ¿Quieres pelear, cargoso? ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Llamaré a los maestros! Como resultado de esta gresca, ambos tuvieron cortes en las manos y fisuras en algunos huesos, aunque Akamatsu fue el que quedó peor. No se dio eso de después de la tormenta viene la calma. Este dúo de descarriados se disolvió desde ese día. Por cierto, dicen que después de eso, la mamá de Tachibana le dio tremenda reprimenda. No sé qué le hizo, pero al día siguiente apareció con las mejillas inflamadas. Luego, vaya, ¿qué se podría decir? La casa de Tachibana se volvió muy pequeña, ¿no? No puede que solo volviera a su forma original.
Al parecer lo que les quedaba del dinero de la lotería no era suficiente para reconstruir esa mansión. Tenían que pensar en los impuestos del próximo año, ni modo. Sí, ya veo. Parece que también rebajaron su nivel de vida como era antes. Porque si siguen tirando la casa por la ventana, sabe Dios qué recaídas pueden tener. Pero dejando eso de lado, con ese incidente Tachibana se ha vuelto bastante tranquilo, ¿no crees? Sí, ya no nos trata como lacayos. La moral en nuestra escuela ha mejorado mucho. Total, Akamatsu y Tachibana eran el centro de los descarriados. Pero como ahora los líderes se enemistaron, ese grupo quedó en el aire y como que se ha desmembrado. Al principio tuve envidia y me preguntaba por qué le había caído del cielo tanto dinero a una familia como la de ese. Pero después de que todo esto terminó, siento como que todo encaja donde debía. Esto es exactamente como el refrán: el dinero malo no se quedará contigo, creo. Pero creo que la lotería no es dinero malo. ご視聴いただきありがとうございました。本編でも話していましたが、日頃の行いというのは本当に大事ですね。周りから見ても本当にやりかねないと思われるような、そんな振る舞いをしていたわけですからね。自分は他の人とは違うことをやれるんだみたいな武勇伝を語りたくなるのかもしれないですけど、これはさすがに冗談の域を超えているような、そんな気がします。それにしてもせっかく当たった宝くじ、立派なお家を建ててそれを解体して、それだけでなくなってしまってそうでちょっと悲しくなりました。話はそれてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。